Muy amados y apreciables hermanos y amistades que se encuentran en medio nuestro, deseo que la bendita paz y la gracia de Jesucristo nuestro Salvador se encuentre reposando y gobernando vuestros corazones. A Dios elevo y remito mi gratitud, entrego mi acción de gracias al Todopoderoso por concederme en esta tarde, amados hermanos, en la ocasión que hoy nos permite nuestro Dios abordar este predicatorio para presentar ante ustedes el mensaje de la palabra de Dios, lo cual lo haré con el favor del Señor, refiriendo algunas razones en torno al mensaje que ya ha sido anunciado y que ha llevado como título la enseñanza "No os conforméis a este siglo", tomando como una base escritural lo que está escrito en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Voy a invitarles, hermanos, a que en nuestras Biblias, ubicando el capítulo 12 de la carta a los Romanos, consideremos los primeros 3 versículos de este capítulo 12. Y por reverencia a la palabra les invito a ponernos de pie. En el nombre de Jesucristo, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amados hermanos, textualmente encontramos en el versículo 2 de la escritura antes leída, donde se ha tomado como referencia para la consideración de este mensaje, no os conforméis a este siglo. Fueron las palabras que San Pablo, el apóstol de los gentiles, refirió, y en su anotación para la iglesia de Roma entrega este importante mensaje, tomando muy en cuenta, desde luego, que los hermanos desde la antigüedad, refiriéndonos propiamente de la iglesia primitiva, había diariamente la necesidad de ser instruidos, de ser cada día dirigidos bajo el consejo de la palabra de Dios, como lo dijo en una otra oportunidad el mismo apóstol, en esta misma carta a los Romanos, capítulo 15 y versículo 4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es entonces lo que antes se escribió, lo que antes se enseñó, definitivamente es y será para nuestra edificación, para nuestra formación, para nuestra buena marcha y dirección en este camino glorioso al que el Señor nos ha llamado con santa vocación. Un camino en el que vamos día con día descubriendo, amados hermanos, los propósitos, los planes de Dios para nuestra vida, pero en medio de nuestra formación, de nuestro perfeccionamiento en esta gracia, nos hemos dado cuenta que el elemento principal para nuestra formación es y será la palabra del Señor, que es útil y tendrá en nuestro haber cristiano la eficacia de redarguirnos, de corregirnos, de instituirnos en un estado de pureza y de justicia
en la que Dios espera de cada uno de sus hijos, desde luego, una vida acepta y agradable ante sus ojos. En este caso en particular, el mensaje de San Pablo, un mensaje cuya naturaleza se logra reflejar, hermanos, un mensaje en el que, en el exhorto que entrega la Iglesia de Roma, los lleva al punto de invitarles a una meditación, a una reflexión, de tal manera que sus palabras, como parte de este capítulo 12, amados hermanos, tiene o indica en ello el destello del apóstol de una ardua tarea, una atención tan cercana a los hermanos, en el que muestra su ineludible necesidad de hablarles y decirles a los hermanos cuál era y qué debiera de ser en ellos su responsabilidad ante el Señor. Pero busca la mejor manera, busca el modo, la estrategia más apropiada, adecuada, para que los hermanos lo atendieran, lo oyeran, y de tal forma que se dirige a ellos, como dice ese inicio del capítulo 12, así que os ruego. En ese ruego San Pablo expresa desde luego, por las misericordias de Dios, que los hermanos tomaran en cuenta que dentro del ruego que hace San Pablo a la iglesia, ellos pudieran abrir su corazón, que por las misericordias de Dios, ellos ofrecieran, presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un racional culto que Dios esperaría de ellos en ese tiempo, y que desde luego para nosotros no es la excepción, hermanos. Dios espera lo mejor de nosotros. Él está esperando que su iglesia, en el trayecto y en la dirección en la que nos movamos, sea desde luego producido, ejecutado por el Espíritu de Dios en nuestra vida, hermanos. No haremos otra cosa sino lo que Dios dicte, lo que Dios dirija en nuestro corazón, porque conscientes estamos que así como en el querer como en el hacer, todo está por su santa y soberana voluntad, porque en Él vivimos y nos movemos y también somos. Tenemos existencia no propia, hermanos, tenemos existencia gracias al favor y a la misericordia del Señor. Por tal razón nos ha tocado vivir desde los tiempos pasados, creemos que hasta el siglo actual, nos toca vivir tiempos peligrosos, tiempos que fueron presagiados, anunciados y que fueron preanunciados por los profetas de Dios, y que en su anunciación, hermanos, nos dicen realmente, como en una oportunidad lo dijo Pablo, y dice las siguientes razones cuando se dirige a los hermanos y dice estas palabras, capítulo 3 de la segunda Timoteo, versículo 1. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que todos entendemos perfectamente o nos damos una idea en lo general lo que significa un tiempo peligroso. Un tiempo en el que estamos expuestos, en el que estamos cada uno de nosotros, amados hermanos, en una condición en la que vivimos en un mundo en la que Jesús nuestro Señor expresó en una oportunidad y dijo en sus palabras gloriosas que son desde el tiempo antiguo hasta ahora, capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice lo siguiente, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y luego dice, amados hermanos, en el mismo tenor de sus palabras, capítulo 15 de este mismo Evangelio según San Juan, lo siguiente, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Estas razones, amados hermanos, explican y dan detalle en su anotación en la voz del Maestro que nuestra condición humanamente aquí en la tierra nos hace quizás un morador más aquí en la superficie de la tierra,
pero no significa que por ser pobladores de esta tierra, en nuestra condición como cristianos, como hijos de Dios, de ahí que el consejo de Pablo a los hermanos de Roma era, y no os conforméis a este siglo. En otras palabras, conforméis es ir de acuerdo, no vayáis conforme a este siglo. En ello se define el término conforméis, no os conforméis. En otras palabras, convenir con otra persona de ser de su misma opinión o condición. Entonces, en el concepto de San Pablo y su mensaje que entrega a la iglesia, busca en su intención, desde luego, decirle a los hermanos que de acuerdo al tiempo en el que estaban viviendo, las circunstancias que les rodeaban y lo que ellos diariamente tenían que afrontar como seres humanos en el mundo que les tocó vivir, en el tiempo y las condiciones en las que les tocó vivir, San Pablo les dice, no os conforméis a este siglo. No vayan de acuerdo a lo que les rodea. No vayan de acuerdo a lo que el mundo, en su dirección, en su conducta, en su cultura, en su forma o estilo de vida, tengan para sí. Entonces de ahí San Pablo, que cuando entrega estas razones, este consejo, sería necesariamente para la iglesia, amados hermanos, una enseñanza que les ayudaría a los hermanos en la antigüedad a tomar en cuenta que ellos pertenecían a un mundo diferente, a un mundo en el que estaban conscientes que no eran de este mundo, porque somos hijos de un Dios santo que en sus palabras dijo, mi reino no es de este mundo, mas mi reino es de los cielos. Nosotros desde el día en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos conscientes que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, hermanos. De ahí que cuando vemos enseñanzas de esta naturaleza, tendremos necesariamente que recurrir al marco histórico que la Biblia nos presenta al respecto, como lo que le fue dicho al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y que está anotado allá en el resumen de la ley, en el libro del Deuteronomio. Dice lo siguiente en este capítulo 7 del libro del Deuteronomio, las siguientes declaraciones que serían para el pueblo de Dios una alerta diaria y que como una enseñanza de admonición para ellos, todo el tiempo les estaría alertando, recordando en qué lugar estaban y para lo que el Señor los había llamado. Capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra a la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, y al Pereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las, dice la escritura, y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Esto era importante para Israel, no harás con ellos alianza. Hacer alianza con ellos y tomarlas así a merced para de alguna manera ver algún beneficio de ese despojo, de esas ciudades o naciones más fuertes que ellos. Dios quería que no tomaran en lo absoluto nada de estas naciones. No tenían nada que recoger de beneficio, ni de los gergeseos, ni de los eteos, ni de los heveos, ni de aquellas naciones que menciona la Biblia, que representaban cercanos al pueblo de Israel, otras naciones más pujantes, más poderosas, y que definitivamente Dios esperaba que Israel se conservara como un pueblo predilecto, un pueblo escogido, y que más adelante expresa estas palabras de la siguiente manera, versículo 6, de este capítulo 7, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Óigalo bien, se anota y se subraya, un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo con otros principios, un pueblo con una manera diferente de ver y de pensar las cosas, porque estaban no regidos bajo los principios politeístas de aquellos pueblos o naciones más fuertes que Israel. La congregación del pueblo de Israel tenía otro principio, su Dios, un solo Dios,
su costumbre, su forma y conducta en la dirección de sus vidas estaba ceñida bajo la inspiración y las leyes que provenían del cielo, porque qué gente grande hay, le explicaba Moisés al mismo Israel, qué gente o pueblo, gente grande que hay aquí en la tierra que tenga sus dioses tan cercanos como lo está Jehová vuestro Dios. En todo cuanto le pedimos, no lo hay definitivamente, amados hermanos, ni gente grande o poderosa que tenga leyes o estatutos como Dios le ha dado a su pueblo santo, un pueblo que ha querido Dios que sea un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que tome en su corazón y adoptemos una vida que nos enmarque diferentes frente a los demás, hermanos. En ello, por eso Pablo el apóstol está diciéndole a la iglesia, no os conforméis a este siglo. De otra manera, si la iglesia del Señor tuviera como costumbre nada más o pensar en relación a estas cosas como a nivel general o en el mundo pseudo evangélico, con el corazón se le sirve a Dios y con el cuerpo al mundo. Son conceptos que definitivamente distan mucho de lo que la palabra de Dios nos dice. Con el corazón a Dios y con el cuerpo al mundo. Decir, un tiempo le presto mi cuerpo al mundo y con el corazón digo ser hijo de Dios. ¿Sería esto algo inapropiado a la luz de las Escrituras? Porque ninguno puede servir a dos señores. O agradará al uno y menospreciará al otro. No podemos definitivamente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro todo, estamos conscientes que es pertenencia de Dios. Él lo compró con su sangre preciosa. Bien dijo Pablo en su oportunidad, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Porque así está escrito, glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque aquí hemos sido comprados con precio. Nos compró el Señor, nos hizo hechura suya, pertenencia suya, y ahora podemos decir, nos introdujo a un reino glorioso, santo, maravilloso reino, que nos deja en el alma, amados hermanos, la maravillosa bendición de ser ahora hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, amados hermanos. El mundo no tiene en su noticia. Es cierto, el ser humano en su generalidad tiene conciencia que existe un Dios, mas no ha tenido la dicha, el privilegio de tener un acercamiento con Dios para decir, como en nuestra propia vida, hermanos, hemos tenido la dicha y la bendición de conocer a un Dios santo y maravilloso. A un Dios que nos ha dejado en el alma la gloriosa huella, en el corazón imborrable del favor y la misericordia que quiso un día derramar a nuestro favor, hermanos. Un día el Señor nos dio con misericordia, bendita gracia de Dios. Cuando nos trajo este reino, la palabra de Dios nos recuerda en todo momento que Él nos ha puesto y nos ha colocado en un sitio en el que dicen las Escrituras al respecto, como lo que en una oportunidad dijo Pablo a los Filipenses, capítulo 2, dice la Escritura en el versículo 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Dios nos ha puesto en medio de este mundo, de lo que llama Pablo, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, amados hermanos. Dios espera que nosotros resplandezcamos como luminares en medio de este mundo, en medio de una nación maligna y perversa. Es cierto, no es sencillo, a cuesta del corazón de todo cristiano hay y debe de haber conciencia que somos cristianos en el templo y también somos cristianos fuera del templo, que glorificamos a Dios aquí en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con quienes nos desenvolvamos, siempre distará en el cristiano, no, hermanos, dirá, desconozco que yo debía o estaba
no es necesario que el cristiano nos preocupemos en el hecho de decir yo desconocía, no, porque cuando Cristo ha obrado en el corazón de todo creyente, ese creyente tiene felicidad de ser hijo de Dios aquí y fuera de este templo, en su casa y aún fuera de la misma, frente a su esposa, frente a su esposo, frente a quienes le rodean, es y seguirá siendo un hijo de Dios. Pero amén de todas estas cosas, hermanos, no estamos exentos. Sería imposible no ir a nuestros trabajos o no desarrollarnos en medio de la gente que desconoce este camino cristiano. Estamos viviendo cada vez tiempos más difíciles, como lo acabamos de leer, tiempos peligrosos, tiempos muy complejos para poder descifrar dónde está el mal y a qué hora se nos aparecerá el intento maquinado por el enemigo para hacer daño a nuestras vidas. Lo desconocemos, hermanos, y saliendo del templo mañana o pasado mañana nos espera una situación en la que esté en riesgo nuestra integridad cristiana. Lo que sí estamos conscientes es que aun cuando estemos en este mundo, amados hermanos, Dios nos dará el testimonio, como dice su palabra, sabe librar Jehová al pío, al temeroso, al que le sirve, al que está en su camino. Él sabe tender la mano para librarte, para conducirlo en un camino de integridad, de justicia y de rectitud. Tal es el testimonio de aquel hombre de Dios llamado Lot, que dice la Biblia que rodeado de aquellas ciudades comarcanas, Sodoma y Gomorra, entregadas a la maldad, ciudades que inmersas en el pecado, dice la palabra de Dios, fue tanta la perdición de Sodoma y de Gomorra, que al punto subió a la presencia de Dios. Ya nos podemos imaginar, amados hermanos, el ambiente tan hostil en el que vivía Lot y su familia. Un ambiente nada cómodo del que dice Pedro el apóstol en testimonio de estas cosas, que este justo Lot, con ver y oír lo que aquella nefanda conducta de aquellos hombres y mujeres en su vida corrupta, dice que afligía día con día su corazón con ver y oír lo que aquellos hombres hacían. No es de extrañarnos, amados hermanos, que hoy la gente a lo bueno le diga malo, que a las cosas buenas les diga malas, que a lo que Dios ha puesto como sano, ahora lo vean como exagerado, que lo que Dios ha establecido para ser y tener una vida agradable y correcta en este tiempo actual, para la gente le parezca fanatismo, le parezca extremismo, le parezca como algo de un apasionamiento en el que el hombre no pone de por sí su corazón, al punto de que se juzga y se califica como lo hicieron con Lot. Aquellos ya cauterizados en sus mentes, en sus corazones, por una conducta incorrecta, perversa, una conducta nefanda que ahora cuando ven a Lot, que conserva su condición, impecable su condición, una condición justa ante el Señor y ante quienes le rodeaban, presenta la palabra de Dios a un hombre que se sabe conservar, a un hombre que no fue de acuerdo al tiempo en el que le tocaba vivir, de quienes le rodeaban. Decidió no conservar su vida, decidió no ir de acuerdo a lo que hicieran los de Sodoma y de Gomorra. Él tuvo presente en su corazón que su condición de vida, los ojos santos y puros del Dios que hizo todas las cosas, siempre evaluando, siempre mirando, pues dice el proverbista, los ojos de Jehová están sobre los buenos y los malos, mirando todas las cosas. ¿Lo sabía Lot? Claro que lo sabía. Se reservó, buscó conservar su vida. Amén de lo que veía y de lo que le rodeaba, determinó no ir de acuerdo a lo que aquellos hacían. Porque qué fácil en ocasiones es ser arrastrado de las costumbres o hábitos del mundo que nos rodea. Como un gigantesco enemigo que devora, que absorbe. Y cuando el creyente llegáramos a pensar que es inofensivo lo que el mundo hace o lo que el mundo practica, puede hacer en nuestro haber o en nuestra práctica también algo normal o común. No por algo es sorprendente cuando Moisés, después de 40 días y 40 noches subiendo a la cumbre del monte del Sinaí, dice el pueblo, la congregación, no sabemos qué haya pasado de Moisés, y se dirigen a Aarón y le dicen que preparara y les hiciera dioses que fueran, para que ellos fueran en pos de ellos. ¿De dónde surge la idea?
¿De dónde surge el concepto en Israel de que les formen dioses? No es de extrañarnos cuando cae en la provocación y consiente Aarón a esta oferta. Dice que pide de ellos, yo creo recordaremos qué fue lo que le entregaron las mujeres y los hombres a Aarón, hermanos, ¿sí lo recordamos? Sus arcillos, sus prendas. ¿Acaso Dios les había dicho a Israel que esa era la forma o la costumbre en la que debieran conducirse? Definitivamente que no. Pero sí hubo una influencia, sí hubo en Israel, 400 años no dicen, hermanos, poco. Convivir diariamente con gente que desconocía a plenitud quién era Dios. Relacionarse con ellos en su habla, en su costumbre, en su estilo de vida. Decidieron adoptar también esa línea. Por ello el reclamo de Dios con el tiempo por medio de Jeremías profeta. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías profeta lo siguiente. Capítulo 2 del libro de Jeremías profeta dice así la palabra de Dios. Capítulo 2 versículo 13. Desde el 12 leo, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Es Israel siervo, es esclavo, porque ha dado empresa. Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nob y de Table te quebrantaron la mollera. ¿No te acarreó esto tú dejar a tu Dios? Cuando te hacía andar por camino. Ahora pues, note lo que dice el versículo 18. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Definitivamente este reclamo de Dios al reprocharle, ¿qué tienes tú que ver con él para que bebas agua del Nilo? No se entiende en términos literales, hermanos, ir a tomar agua de ese río, ni del río de Asiria, sino de tomar y participar de lo que ellos hacían o vivían. Definitivamente, amados hermanos, para Israel, el reclamo y reproche de Dios era que el apartamiento, el haber abandonado, de ahí que luego el propio Jeremías le dice, paraos en los caminos, detente en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Qué difícil, las cosas malas, pesadas, se pegan muy fácil. Las costumbres que corrompen y echan a perder los buenos hábitos, eso se pega muy fácil. Bien dijo el proverbista, el que con sabios se junta, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Tres clases de gente menciona el proverbista: el prudente, el necio y el simple. Yo creo que en el análisis y la visualización que hagamos de la palabra, cuando nosotros nos adentremos a ella, podamos ubicar dónde estoy parado. Si mi condición delante de Dios es actuar como un necio, actuar como un simple o actuar como un sabio. Para definir y evaluar en el corazón si realmente estoy en el ejercicio que Dios espera de mi vida. Cuando Dios habla categóricamente en sus aseveraciones bíblicas, no nos da margen o espacio para decir, esta parte bíblica no es para mí, esta porción bíblica no aplica para mi vida. La palabra de Dios es fiel, recta, y que en el alma alumbra el corazón. Bendito mensaje de Dios cuando llega al alma y nos recuerda que Él espera lo mejor de su iglesia. Bendito el amor de Dios que nos recuerda cuando andamos mal y que nuestros pasos no anduviesen derechamente. Israel recordó, Israel se acordó.
tengo a un Dios que tiene poder. No tengo necesidad de ir a los ídolos. No tengo necesidad de recurrir a las costumbres de la gente, porque tengo un Dios santo. Tengo un Dios recto, puro, correcto. No tengo por qué recurrir a los hábitos y costumbres de la gente, porque tengo un Dios que me ha dado leyes perfectas. Y que a cabalidad ni aún una tilde en ella sobra o falta para decirnos de parte de Dios: esto es lo que debes de hacer. Porque Dios ha comprado para ti un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Una iglesia que en el tiempo actual nos acordemos que somos y pertenecemos a un mundo maravilloso que se llama el reino de Dios. Y cada vez que salimos a la calle, también cual David le preguntaremos y le diremos al Señor: hazme saber, oh Jehová, mi fin. Hermoso razonamiento del Salmo 39. Hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Y luego reitera en su pregunta: ¿y cuánto pertenezco yo a este mundo? Si en algo creemos o sentimos que pertenecemos a algo, a este mundo, en nuestra naturaleza humana es inevitable. Trajimos la imagen del terreno, esta todos la tenemos. Pero un día que llegó el hombre espiritual a nuestra vida, que se llama Cristo, modificó nuestra forma de pensar, hermano. Cambió drásticamente nuestra forma de hablar, de conducirnos, de dirigirnos en este mundo. No por algo la gente se extraña y en su sorpresa dicen: yo no te conocí a ti, yo no te había visto acá, yo tenía de ti una referencia que eras esto, mas ahora te veo diferente. Benditos méritos de Dios en la cruz del Calvario. No son en balde. Ha hecho Cristo cosas maravillosas en sus hijos. Y puedo decirlo con permiso de la palabra, a plenitud, hermanos. Es cierto, nos vamos moldeando, nos vamos formando. Cada día se va mejorando en este camino. Cada día vamos buscando en nuestro corazón, en ese mejoramiento, pedirle a Dios: ayúdame, dame entendimiento, que pueda yo discernir y entender y poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, examinando todo, escudriñando todo y retener lo bueno y desechar lo malo, apartados de toda especie de mal, porque el Señor conoce a los que son suyos con este sello, Espíritu de Dios, que está en nuestros corazones. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor en nuestra vida. No invocamos el nombre de Cristo de balde. No venimos a hacer pronunciación del nombre de Cristo como un oficio nada más o en un ritual. Lo venimos a pronunciar y a proferir de nuestros labios porque hay testimonio en nuestro corazón de lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermano. Y pienso que lo que hizo Cristo no fue poquito. Moldeó, cambió. Dice que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo que ahora tenemos la mente de Cristo? Ahora ya no pensamos según lo que yo creía o sabía o estaba suponiendo que era lo mejor. Ahora pienso según Cristo, dice Pablo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. ¿Cómo que ya no vivo yo? Yo creo que el cristiano en una traducción espiritual sí sabemos qué significa: ya no vivo yo. Ha muerto para el mundo. Ahora dice San Pablo: andamos en novedad de vida, en una nueva vida. Ha muerto para el mundo, sus afectos, sus concupiscencias, sus placeres, sus atracciones, todo lo que conviene en torno al mundo. Ya no vivo conforme al mundo. Porque ahora nuestra mirada está puesta en el cielo.
poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque allá arriba donde está nuestra mirada, donde está sentado Cristo. Ahora invita a San Pablo y dice, de ese signo precisamente. Porque dice que todo aquel que ha sido tomado por soldado no se embaraza. No se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué fácil es tomar o adoptar costumbres del mundo, pensamientos del mundo, ideas del mundo, donde su genealogía, su filosofía, como lo explica en una ocasión San Pablo y dice en una de sus cartas lo siguiente, escrito así en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido creciendo en ella con nacimiento de gracia. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Vanas sutilezas y filosofías de hombres según las tradiciones de ellos y las de este mundo y no según Cristo. Resulta que ahora entramos en innovaciones, en conceptos que ahora el mismo mundo nos plantea y decimos no tienen nada de malo. Pero dicho razonamiento no proviene de Dios, es de nuestro propio concepto. De ahí que Job en una ocasión dijo, pésenme Jehová en balanzas de justicia. Sea Dios el que nos evalúe, sea Dios el que nos pese y no es nuestro propio razonamiento, no nuestra propia idea, nuestro propio convenir. No, porque si así fuera, hermanos, yo creo todos estaríamos hablando en nuestro propio concepto. Estoy bien, no me falta nada, estoy correcto. Pero cuando Cristo sea el que nos alumbre el corazón para decirnos dónde hubiese, si así no hubiera deficiencia, donde tengamos que poner atención para corregir, para que en ello nosotros podamos, hermanos, mejorar nuestra marcha cristiana. Entonces sí, hermanos, estaremos dando paso a que Dios nos diga cómo marchar, no yendo conforme a este mundo. Bueno, son tantas las cosas que no quisiera particularizar en algunas de ellas, pero son tantas las costumbres, las ideas del mundo, que desde la antigüedad Dios le dijo a Israel lo siguiente, y está escrito así en la palabra de Dios, amados hermanos. Vemos así la escritura, libro del profeta Jeremías, dice la palabra de Dios lo siguiente, capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Es mejor, y lo que nos aconseja la misma escritura, conviértanse ellos a ti, y no te conviertas tú a ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Porque qué fácil es convertirse e ir de acuerdo a. De ahí que Dios prohibía tajantemente que las naciones que rodeaban a Israel no tuvieran nada que ver con ellos. Destrúyelas, no dejes nada. Porque el temor, viendo la flaqueza de Dios de Israel, era que Israel se fuera en pos de sus costumbres, de sus ideales, de sus conceptos. A la gente en sus propios dichos dicen, yo creo hasta, no sé si los hermanos lo han oído, dime con quién andas y te diré quién eres. Tiene raíz bíblica realmente. Júntate con los sabios, dice el proverbista, y sabio serás. Mas allégate a los necios y serás quebrantado. Júntate con Cristo y te irá bien. Únete al sentir piadoso de Dios y nos irá bien, amados hermanos.
Unirnos a lo que Dios nos propone es lo mejor para nuestra vida. Y renunciar, pero no parcial, tajantemente a lo que el mundo nos ofrece. Inevitable, hermano. De una u otra manera tenemos que convivir y relacionarnos con este mundo. ¿Cierto? Pero qué triste es cuando la gente nos dice, ¿a poco tú eres cristiano? ¿A poco tú eres hermano? Pero más porque tú lo dices. Porque no se te ve ni en el habla, ni en el andar, ni en tu porte, ni en tu conducta. Qué triste es cuando la gente nos evalúa de esa manera. Y ahí entonces sí es vituperado y sí es pisoteado el nombre santo y sagrado de Jesús. Pero bien dijo Cristo que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es confesar a Dios nada más con nuestros labios? Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. No. Es decir, con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, que somos hijos de un gran rey. Que Él ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Que no las podemos ocultar. No las podemos negar. Triste es cuando se niega al Señor. ¿De qué manera? Oye, tú eres cristiano. ¿Qué te diré? Pues, he ido de vez en cuando al templo. Qué difícil cuando tenemos que dar razón. Y que llegara a asomarse en el corazón alguna especie de temor o de vergüenza. Pero dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud. ¿Cómo avergonzarme de lo que Dios ha hecho? De lo que Dios un día transformó en nuestra vida. Negarlo, ocultarlo. Que cuando llegue al trabajo me transforme y ahora me haga igual a los del trabajo. Que cuando llegue a cierto lugar donde me desenvuelvo, transforme mi actitud, mi forma de hablar, mi forma de dirigirme, de conducirme. Qué triste es querer o intentar ser del mundo un momento y querer ser cristiano por otro momento. Digo, es triste porque quienes así hayan querido tomar esa conducción. Luego nos da tristeza. El hermano, la vimos a él, oh, le da más vergüenza al pastor. La hermana, pues va en pantalones, ya no quiere ni voltear el hermano si la vio en pantalones. Ya no sé si le dio más vergüenza al pastor o a la hermana. Pues el hermano ni cuenta se dio y lo oyó hablar de una manera descomedida. Iba otro hermano en el transporte y mejor el hermano se fue porque le dio pena, le dio vergüenza. Pues vi al hermano que iba platicando con sus amigos, pero me dio tanta tristeza. Y nos han dicho, hermano, el mundo es cruel. El mundo es traicionero. Porque quien preside ese mundo de falsedad y de falacia es el enemigo de toda justicia, el diablo. El enemigo de toda justicia, el que no quiere que usted y yo nos consagremos, nos dediquemos para Dios. Eso no quiere el enemigo. Ese es el que está planteando a cada instante una nueva oferta, una nueva alternativa, para que allí de una forma sutil, envuelta, disfrazada, se pueda en esa atracción caer fácilmente. Esto que tendrá de malo, no creo. Esto otro que no le veo problema. Oye, pues, un brindis así, WhatsApp, pues, ¿qué tiene? Que al cabo tiene 5% de alcohol, pues, no me voy a emborrachar. Oye, pues, yo dejé el cigarro, pero pues, nada más la mitad de uno. Qué triste es conformar al corazón así. Pues ya no decía malas palabras, según yo, pero de repente se me sale esta o se me sale esta otra. ¿Acaso de una fuente podrá salir agua dulce y agua amarga? Pregunta la Escritura. Qué triste que un hermano en su haber vea, bueno, pues yo pertenezco al coro, yo hago esto en la iglesia, etcétera, etcétera. Y en la calle tenga una osadía de decirle a una mujer,
Pues yo no sé si se la comió con la vista. Pues la vista es muy natural, hermano. La vista que tiene está natural. Pues no nada más de verla, inclusive de cortejarla. Pero llegó el día de culto. Pero ya me olvidé de todo eso, ahora sí. Vengo al culto a cantarle a Dios, a adorarle a Dios, a decirle que Él es mi Dios. Pero, ¿qué atrás? ¿Dónde quedó el antecedente? Y cuando llegamos al altar de Dios le decimos, Señor, aquí vengo a darte mi corazón. Pero el tiempo en nuestro corazón, le decía Pablo a los romanos, a reformados y a renovados en el entendimiento de vuestra mente. No estamos predicándole a la mente filosofías, hermanos, para convencer a la mente. Estamos hablando cosas del cielo, de Dios, que son del cielo y pertenecen a un reino santo, puro, que cuando nos quiso el Señor introducir a este reino, creo a ninguno, estoy seguro a ninguno, nos obligaron a entrar a este reino. Bueno, quien se sienta obligado a estar en el reino, ¿se acuerdan de lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Queréos vosotros iros también? ¿Y qué fue lo que dice el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién, Señor? Quiero irme a la congregación donde no me pongan exigencias. ¿A quién iremos, Señor? Claro que sí sabían ellos a dónde había opciones, había muchas. Ya desde el tiempo de Jesús había bastantes opciones. Podían irse con los alejandrinos, podían irse con los fariseos, podían irse con los escribas. En fin, pero ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo mejor me voy a otra congregación donde haya comodidad, donde sí se puede hacer esto, sí se puede hacer otro. Ahí son tan riguristas en la iglesia evangélica cristiana espiritual. Esos pastores que ponen muchas condiciones. Bendito sea Dios que tenemos un pastor divino que pone condiciones. Sí las pone. Gracias a Dios que las ha puesto. Para que nuestra vida no tome un rumbo y dirección equivocado. Gracias a Dios que hay leyes, que hay dirección del cielo de parte de Dios para nuestra vida. Que no se ha olvidado de nosotros el Señor, a dejarnos a la desventura, a que caminemos en nuestra propia dirección o concepto que creamos el mejor. Mejor digámosle al Señor, tú dime, Señor, tú enséñame, tú corrígeme, tú exhórtame, Señor, tú instrúyame si es necesario. Y si en algo me he equivocado, Señor, gracias a Dios que esto está aquí para nosotros. Bendita la palabra de Dios. No falta, porque a ella no le sobra ni le falta. Está completa para nosotros, hermanos. ¿Tenemos dudas? Digámosle a ella. ¿Tenemos confusión? Digámosle a ella. Nos hace falta tener más fuerza para decirle al Señor, es que mira, mis costumbres, mis cosas que yo dejé del mundo todavía, siento que quisiera volver a ella. Pues esa es nuestra lucha como cristianos, hermanos. No tendría razón de ser cristiano si no hubiera lucha, si no hubiera prueba, si no hubiera tentación. Entonces, ¿para qué hubiera cristianismo? Pero como hay una lucha, y hay una diaria tentación, y hay un diario ofrecimiento, claro que Satanás no nos va a andar ofreciendo cosas de las que usted y yo antes ni siquiera practicábamos en el mundo. El enemigo de toda justicia estará tentando en base a las debilidades de cada quien. Yo creo que cada uno de los que aquí estamos conocemos nuestro propio corazón y podemos evaluar cuáles son nuestras propias flaquezas, nuestras propias debilidades.
para decirle al Señor, tú sabes, aquí en el altar, en qué batallo. Señor, tú sabes que mi carácter es muy explosivo. Tú sabes que mi carácter es tan fuerte. Otras veces decirle al Señor, tú sabes, Señor, que mi atracción por estas cosas o por esto otro, por aquello, ahí está mi debilidad. ¿Pero acaso no tendrá poder el Señor para decirnos, mira, tú perteneces a otro reino? Tú ya no eres de este mundo. Nos recomienda y nos recuerda el Señor. Y en ello resumió a Asaf, por eso de esa manera. Señor, yo era como una bestia cerca de ti. No entendía las cosas. Hasta que venido al templo, al santuario, entendí las cosas y entendí la postrimería de los impíos. ¿Cuál era su fin? Que tú los arrancarás como la hierba de la tierra. Pero yo con todo, Señor, nunca me aparté de ti, porque clavaste de mi mano derecha y has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria, aleluya. Porque aquí tengo yo en los cielos y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. ¿Qué estamos deseando en la tierra? ¿Qué estamos aspirando en la tierra? Hermano, pues que somos gente de ideales. ¿Cómo que nada vamos a aspirar en la tierra? No nos referimos a los proyectos, el ser o no ser, hermano, sino a las atracciones, a los pasatiempos, a la vida pasada. Porque recuerde a la mujer, precisamente a la mujer de Lot. Escapa por tu vida y no mires tras ti. Yo no sé, hermanos. Yo quisiera, así como cuando aparecen los periódicos en 8 columnas, y nos apareciera cada uno de nosotros siempre. Escapa por tu vida. Estamos escapando por nuestra vida, hermano. Todos los días. Y no mires tras ti. Es que se me quedó algo olvidado allá, hermano. Es que se me quedó algo allá en el mundo. Hice pactos, trabé situaciones allá que no las puedo dejar. La mujer de Lot lamentablemente volvió y se tornó en estatua de sal. Y no logró el objetivo, aunque lo tenía a su alcance, de poder llegar a Zoar, a la tierra de salvación. Nosotros vamos escapando todos los días, nadie estamos exentos. Amanece un nuevo día y desconocemos las maquinaciones de Satanás. Pero sí tenemos conciencia que hay un Dios de poder que está con nosotros, que no nos deja, está con su pueblo. Y Dios nos dice en nuestras oraciones que está con nosotros y ánimo para seguir caminando. Esfuérzate y sé valiente. Dios le decía a su caudillo, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, si haces eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Yo no sé cómo resumamos esto. Todo te saldrá bien, bendito Dios. Hermano, pues me han salido muchos problemas. Pero no ceso de pedirle a Dios día y noche que me ayude, que me dé luz. Es que no hemos dicho que se nos van a acabar los problemas. Es que no hemos dicho que ya no van a haber pruebas. Tampoco hemos dicho que ya no van a haber dificultades. Esto será hasta la muerte. Porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que Dios nos conceda llegar a ese fin, para que nuestra culminación de nuestra carrera cristiana podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pero en esa batalla que él había peleado y había guardado la fe, tenía conciencia y decía, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Que Dios nos ayude a escapar, que escapemos de nuestra vida, que no nos abrace el mundo, y el día de mañana digamos, no puedo salir de esa condición en la que me encuentro. Hermano, es que se me hace muy difícil, porque esto, pues es que me lo pidieron y así debo de hacerlo. Es que, hermano, no puedo abandonar esto otro porque pues, si no lo hago me corren de trabajo, etcétera. Situaciones tan agudas así. Pues yo hasta ahorita no he visto que el Señor
se desatienda de alguno de sus hijos, que hayan querido honrar su nombre, que hayan glorificado su nombre en medio de una nación maligna y perversa. Y Dios no ha defraudado a ninguno de sus hijos. Para cuando el hermano o la hermana levanta su voz y dice, sí, soy cristiana, sí, soy cristiano. Y aunque le dirijan y se burlen de él y lo señalen, dice, sí, soy cristiano, amén de las luchas, de las burlas. En el corazón, cuando viene este altar, dice, gracias Señor, gracias porque hoy mi persona, mi vida, ha sido, aunque para el mundo, causa de escándalo, de burla. Para Dios, hermanos, es causa de gloria a los que amamos su venida. Dios nos ayude, amados hermanos, a que nuestra carrera cristiana podamos entonces, sí, hermanos, decirle al Señor, he decidido seguirte y servirte, Señor. El mundo seguirá su paso. El cielo y la tierra pasarán. Mas dijo Cristo, mis palabras no pasarán. Y si cuando Cristo, si así nos lo concede el Señor, tenga de dar el galardón, podamos decir y oír del Señor, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que entremos a ese gozo, hermanos. Que nada nos recrimine, que nada nos reproche, que nada nos estorbe para decir, bueno, es que hay algunas cositas, hermano, que todavía no me dejan claro en mi vida. Hay todavía algunas costumbres que no las puedo desarraigar de completo, de tajo en mi vida. Pero hay un Dios que tiene poder. Hay un Dios que sí sabe quitar costumbres arraigadas. Hay un Dios que sí sabe sacar de tajo lo que en ocasiones por años nos ha tardado peso y trabajo dejarlas en nuestra vida. Pero Dios es más poderoso que todas las cosas. Dios los bendiga, Dios los guarde a todos.